Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer. Encantadísimo de compartir estos minutos para que hablemos, obviamente, de economía. Carlos, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Carlos, tres eventos, situaciones importantes en el país. Uno de ellos se produjo, o sea, dos importantes informaciones emanaron de un mismo evento, que fue la intervención del gobernador del Banco Central en el foro que se celebró la semana pasada. La revista Latin Finance. De Latin Finance, exactamente. Y en el marco de ese foro, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, dio a conocer los resultados preliminares de la economía del primer trimestre. Correcto. De este año. Correcto. Posteriormente tuvimos a un José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, que participó en otro foro internacional en este país. Eso tiene que ver mucho, básicamente, con la competitividad y la inversión en la República Dominicana y el desarrollo. Allí, entonces, Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, dio importantes declaraciones que tienen que ver con el asunto del endeudamiento en la República Dominicana, el asunto de la deuda, sí, exacto. Y José Ramón con relación a la posibilidad que se amplía la posibilidad de inversión en la República Dominicana. Se habla de la alianza público-privada y del proyecto que descansa en el Congreso Nacional, entre otros aspectos relevantes que se dieron. Pero también aquí el periódico ABC realizó un foro con el sector empresarial en la Cancillería. Y el Banco Central reveló la inflación para el mes de abril y lo acumulado para lo que será para lo que es el primer trimestre. Vamos a ver cómo abordamos tanto. De eso sí, otros temas vamos a conversar. En estos minutos, ¿cómo no? Iniciemos con la comparecencia del licenciado Valdés Albizu, quien es el gobernador del Banco Central, con la información ya preliminar del primer trimestre del año y cómo ha estado el comportamiento de la economía. Lo más notable, lo de inmediato, lo que se destacó en la prensa fue el crecimiento, ¿verdad? Como debe ser. Claro. 5,7% lidera en toda América Latina y el Caribe la economía de la República Dominicana, seguida de Panamá con 3,7%, que es mucho decir, porque acuérdense lo que es Panamá, es un centro de inversión y de comercio increíble, y sin embargo la República Dominicana está a esos niveles. Junto con eso hay que decir que creció también la inversión en un 28%, la inversión directa, extranjera directa, en un 28% comparado con el primer trimestre del pasado año, y que tenemos también cifras muy auspiciosas en materia de inflación, que seguimos muy por debajo del 4%, 4 más o menos 1, ¿verdad? Seguimos muy por debajo de allí, pero a eso se adiciona, yo lo he dicho posteriormente por el Banco Central, sobre el comportamiento de la inflación el pasado mes. Cuellito. Es correcto, el gobernador resaltó el crecimiento de la economía. Se sabía que la economía iba a tener una tasa más moderada para este año, que la que ha venido acumulando en los últimos 6 años, que es de por encima de un 6%. Sí, terminó todas las proyecciones, el año pasado con 7, sí. Pero esa tasa es tan elevada, incluso por encima de lo que nosotros llamamos el producto potencial, de la economía, no son sostenibles en el largo mediano plazo. Entonces, en este caso, tanto la CEPAL como el Banco Mundial, el BIC, el Fondo, todos habían proyectado para la economía dominicana una tasa de un superior al 5 y un 6. Entre un 5 y un 6%. Exactamente. Que en todo caso seguía liderando el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña. Basta destacar que, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la América Latina
y el Caribe estaría situándose por debajo de un 2%, incluso en lo que son los países de Sudamérica es por debajo de un 1%. Sí. Entonces, en ese caso, yo creo que ahí es donde hay que ver la economía dominicana, en ese contexto donde estaría cuadruplicando casi lo que es el crecimiento proyectado para la región latinoamericana y caribeña. No es el caso de la inversión, déjame precisar lo de la inversión directa extranjera, que fue de 803.7 millones de dólares para un 28,2% con relación al año pasado, al mismo trimestre del año pasado. Es correcto, pero hay otro dato también muy interesante, y es que la economía ha podido dar respuesta a lo que son sus demandas de dólares en un mercado de libre convertibilidad. Incluso la tasa de depreciación del dólar es de apenas un 0.5%, la mitad del 1%, en lo que va del año. Sí. Y esto es un dato muy interesante porque normalmente en este primer trimestre del año, ya nosotros lo comentábamos en programas anteriores, es cuando más presión de demanda hay sobre el tipo de cambio. Exactamente. A pesar de eso, el Banco Central mantiene también sus niveles de reserva por encima de los 7.000 millones de dólares, equivalente a 4 meses de importación. Mira, hubo una noticia que yo creo que es justo que le demos cabida ahora que estamos hablando de lo que fueron las declaraciones del gobernador del Banco Central, de un periódico que tituló como condiciones favorables, por no usar el término que se utilizó en el titular, del Banco Central de la República Dominicana. El economista que se le atribuyen las declaraciones, creo que desmintió lo que fue el titular del periódico. En realidad, cualquier banco, no solamente un banco central, cualquier banco estos periódicos son o cualquier empresa que le presenten al cobro su deuda de un momento a otro, no tendría cómo responderla. Podríamos decir que está quebrado. Cualquier banco ahora mismo que tenga que responderle a su depositante en un momento determinado, no tendría los recursos, porque los recursos están colocados. En el caso de un banco central, la fortaleza se mide por su nivel de reservas internacionales, por su capacidad para manejar los agregados monetarios, por la eficiencia en el manejo de la política monetaria. El caso del Banco Central de la República Dominicana, todos sabemos que tuvo que asumir una deuda fruto de una situación de quiebra bancaria. Y naturalmente esa deuda representa como, déjame ver, como 10 puntos porcentuales de lo que es el endeudamiento. Pero esa deuda se ha ido reponiendo. Pero no, lo que pasa es que se hizo una ley de capitalización, que bueno, no se honró. No se ha honrado. No se ha honrado. Entonces esa deuda no se ha honrado en los términos que está planteado. Esa deuda que no es del Banco Central. Que no es del Banco Central, gobierno. Exactamente. Es una deuda pública. Es una deuda pública, por supuesto. Entonces esa deuda, claro está, gravita sobre lo que son los activos del Banco Central. Pero si el Banco Central estuviera quebrado, como lo tuvo en el año 2003-2004, que las reservas internacionales eran negativas, no podía apuntalar el tipo de cambio, perdió su facultad de hacer política monetaria, porque los agregados monetarios más que se duplicaron, y la inflación ni hablar. Entonces, ese no es el escenario actualmente de la política monetaria. Sabemos que la economía, aunque ya hemos comentado que tiene fortaleza, pero eso no quiere decir que no tenga punto vulnerable. Yo lo que sí sigo entendiendo es que tienen que tener cuidado los economistas, sobre todo, y los medios, al momento de hacer sus evaluaciones y cómo hacen su planteamiento, porque no es posible que se estén planteando situaciones como la que se ha planteado, que dice el economista que lo sacaron de contexto, que no es así, cuando todo lo que se está planteando a nivel mundial es todo lo contrario. O sea, la economía modelo de toda la región y la de la República Dominicana, el desempeño del Banco Central alguno serán dados por 3 o 4 años consecutivos al Banco Central de la República Dominicana. Eso no es nuevo. Mira, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué venir con esto? Por un problema de que se está politizando. Estamos en un proceso. Yo todo eso se lo atribuyo a asuntos políticos. Ese es el problema de este país. Eso es muy riesgoso. Como agarraron un informe de la FAO y lo tergiversaron y dijeron que la FAO había dicho que aquí había hambruna, cuando es un informe que se está refiriendo a las provincias fronterizas. Mira, eso es muy riesgoso y hay que tener cuidado, porque en el pasado, unos economistas que manejaban
programa de ¿tú recuerdas de información? Que ahora han cambiado. Llegaron a decir, incluso mandar a la gente que retiraran. Que retiraran, claro. Lo cual es muy peligroso. Muy peligroso. Se pierde credibilidad con ese tipo de pronunciamiento. Por supuesto. Y después uno tiene que recoger la leche tenemos que cuidar el marco de lo que es el ambiente en la República Dominicana, que está caracterizado por estabilidad con crecimiento de su economía permanente. Fíjense cómo seguimos liderando la región, seguimos siendo el principal espacio para la inversión extranjera, como se está demostrando también, y tenemos estabilidad social y política en adición a la estabilidad macroeconómica. Con respecto a la inflación, hay que tener cuidado. El Banco Central reveló esta semana la inflación para el mes de abril. 0.56. Impactado sobre todo por los precios de los combustibles, entre otras cosas. Sí. Y eso reflejaría una inflación acumulada para lo que va del año de 1.4. Sobre lo que decía Cuello, y tiene mucha razón con eso no quiere decir que sea sostenible un crecimiento como el que hemos tenido 6 y 7% al año, porque hay un elemento que lo enfocó muy bien Valdés Albizu, cuando dijo: también debemos ponderar que este nivel de crecimiento y de liderazgo de la economía en este primer trimestre ha sido en el marco de un contexto internacional no tan favorable, con problemas como ese que está la guerra económica entre China y los Estados Unidos, la oscilación del mercado del petróleo. Todos esos son factores que influyen en la situación misma de Venezuela y de la región. Todos esos son factores que hay que tomar. Esos sí son factores que uno tiene que mantenerlo bajo vigilancia, porque como quiera que sea, nosotros somos una economía altamente vulnerable, porque dependemos de asuntos tan vitales, por ejemplo, como el turismo. Es muy abierto. Que es muy sensible. Pero para concluir con el reporte de inflación del Banco Central, el acumulado, estamos hablando de 1.4, y la interanual, valga decir, los últimos 12 meses con respecto al año pasado, y 1.6%. Hay que destacar que el 4% es la inflación objetivo meta del Banco Central, con un rango de variación de más o menos 1. El año pasado fue de 1.2, pero obviamente fue la más baja en los últimos 30 y tantos años. Es un poquito, ya lo que llevamos es superior a lo del año pasado, pero va dentro de lo que es el rango meta inflación, incluso pudiendo lograrse probablemente rango menor, que sería 3 o 4 o 5. Vamos a ir a la pausa y entonces retornamos con los minutos que nos quedan con otros temas de interés en el marco, obviamente, de la economía nacional. Volvemos. Iniciemos con la comparecencia del licenciado Valdés Albizu, quien es el gobernador del Banco Central, con la información ya preliminar del primer trimestre del año y cómo ha estado el comportamiento de la economía. Lo más notable, lo de inmediato, lo que se destacó en la prensa fue el crecimiento, ¿verdad? Como debe ser. Claro. 5,7%, lidera en toda América Latina y el Caribe la economía de la República Dominicana, seguida de Panamá con 3,7%, que es mucho decir, porque acuérdense lo que es Panamá, es un centro de inversión y de comercio increíble, y sin embargo la República Dominicana está a esos niveles. Junto con eso hay que decir que creció también la inversión en un 28%, la inversión directa, extranjera directa, en un 28% comparado con el primer trimestre del pasado año, y que tenemos también cifras muy auspiciosas en materia de inflación, que seguimos muy por debajo del 4%, 4 más o menos 1, ¿verdad? Seguimos muy por debajo de allí, pero a eso se adiciona, yo lo he dicho posteriormente por el Banco Central, sobre el comportamiento de la inflación el pasado mes. Cuellito. Es correcto, el gobernador resaltó el crecimiento de la economía. Se sabía que la economía iba a tener una tasa más moderada
para este año, que es la que ha venido acumulando en los últimos 6 años, que es de por encima de un 6%. Sí, terminó todas las proyecciones, el año pasado fue un 7, sí. Pero esa tasa es tan elevada, incluso por encima de lo que nosotros llamamos el producto potencial, de la economía, no son sostenibles en el largo o mediano plazo. Entonces, en este caso, tanto la CEPAL como el Banco Mundial, el BIC, el Fondo, todos habían proyectado para la economía dominicana una tasa de un superior al 5 y un 6. Exacto, un 5 y un 6%. Exactamente. Que en todo caso seguía liderando el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña. Basta destacar que, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la América Latina y el Caribe estaría situándose por debajo de un 2%, incluso en lo que son los países de Sudamérica es por debajo de un 1%. Entonces, en ese caso, yo creo que ahí es donde hay que ver la economía dominicana, en ese contexto, donde estaría cuadruplicando casi lo que es el crecimiento proyectado para la región latinoamericana y caribeña. No es el caso de la inversión, déjame precisar lo de la inversión directa extranjera, que fue de 803.7 millones de dólares para un 28,2% con relación al año pasado, al mismo trimestre del año pasado. Es correcto, pero hay otro dato también muy interesante, y es que la economía ha podido dar respuesta a lo que son sus demandas de dólares en un mercado de libre convertibilidad. Incluso la tasa de depreciación del dólar es de apenas un 0.5%, la mitad del 1%, en lo que va del año. Y esto es un dato muy interesante porque normalmente en este primer trimestre del año, ya nosotros lo comentábamos en programas anteriores, es cuando más presión de demanda hay sobre el tipo de cambio. Exactamente. A pesar de eso, el Banco Central mantiene también sus niveles de reserva por encima de los 7.000 millones de dólares, equivalente a 4 meses de importación. Mira, hubo una noticia que yo creo que es justo que le demos cabida ahora que estamos hablando de lo que fueron las declaraciones del gobernador del Banco Central, de un periódico que tituló como condiciones favorables, por no usar el término que se utilizó en el titular, del Banco Central de la República Dominicana. El economista que se le atribuyen las declaraciones, creo que desmintió lo que fue el titular del periódico. En realidad, cualquier banco, no solamente un banco central, cualquier banco estos periódicos son una o cualquier empresa que le presenten al cobro su deuda de un momento a otro, no tendría cómo responderla. Podríamos decir que está quebrado. Cualquier banco ahora mismo que tenga que responderle a su depositante en un momento determinado no tendría los recursos, porque los recursos están colocados. En el caso de un banco central, la fortaleza se mide por su nivel de reservas internacionales, por su capacidad para manejar los agregados monetarios, por la eficiencia en el manejo de la política monetaria. El caso del Banco Central de la República Dominicana, todos sabemos que tuvo que asumir una deuda fruto de una situación de quiebra bancaria. Y naturalmente esa deuda representa como 10 puntos porcentuales de lo que es el endeudamiento. Pero esa deuda se ha ido reponiendo. Pero no, lo que pasa es que se hizo una ley de capitalización, que bueno, no se honró. No se ha honrado. No se ha honrado. Y entonces esa deuda no se ha honrado en los términos que está planteado. Esa deuda que no es del Banco Central. Que no es del Banco Central, gobierno. Exactamente. Es una deuda pública. Es una deuda pública, por supuesto. Entonces esa deuda, claro está, gravita sobre lo que son los activos del Banco Central. Pero si el Banco Central estuviera quebrado, como lo tuvo en el año 2003-2004, que las reservas internacionales eran negativas, no podía apuntalar el tipo de cambio, perdió su facultad de hacer política monetaria, porque los agregados monetarios más que se duplicaron, y la inflación ni hablar. Entonces, ese no es el escenario actualmente de la política monetaria. Sabemos que la economía, aunque ya hemos comentado que tiene tiene fortaleza, pero eso no quiere decir que no tenga punto vulnerable. Yo lo que sí sigo entendiendo es que tienen que tener cuidado los economistas, sobre todo, y los medios, al momento de hacer sus evaluaciones y cómo hacen su planteamiento, porque no es posible que se estén planteando situaciones como la que se ha planteado, que dice el economista que lo sacaron de contexto, que no es así, cuando todo lo que se está planteando a nivel mundial es todo lo contrario. O sea, la economía modelo de toda la región es la de la República Dominicana.
el desempeño del Banco Central alguno serán dados por 3 o 4 años consecutivos al Banco Central de la República Dominicana. Eso no es nuevo, mira. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿por qué venir con esto? Por un problema de que se está politizando. Estamos en un proceso, yo todo eso se lo atribuyo a asuntos políticos. Ese es el problema de este país. Eso es muy riesgoso. Como agarraron un informe de la FAO y lo tergiversaron y dijeron que la FAO había dicho que aquí había hambruna, cuando es un informe que se está refiriendo a las provincias fronterizas. Mira, eso es muy riesgoso y hay que tener cuidado porque en el pasado unos economistas que manejaban programas de ¿tú recuerdas? De información, que ahora han cambiado, llegaron a decir, incluso mandar a la gente que retiraran. Claro. Lo cual es muy peligroso. Muy peligroso. Se pierde credibilidad con ese tipo de pronunciamiento. Por supuesto. Y después uno tiene que recoger la leche tenemos que cuidar el marco de lo que es el ambiente en la República Dominicana, que está caracterizado por estabilidad con crecimiento de su economía permanente. Fíjense cómo seguimos liderando la región, seguimos siendo el principal espacio para la inversión extranjera, como se está demostrando también, y tenemos estabilidad social y política en adición a la estabilidad macroeconómica. Con respecto a la inflación, hay que tener cuidado. El Banco Central reveló esta semana la inflación para el mes de abril. 0.56. Impactado sobre todo por los precios de los combustibles, entre otras cosas. Sí. Y eso reflejaría una inflación acumulada para lo que va del año de 1.4. Sobre lo que decía Cuello, y tiene mucha razón con eso no quiere decir que sea sostenible un crecimiento como el que hemos tenido 6 y 7% al año, porque hay un elemento que lo enfocó muy bien Valdés Albizu, cuando dijo: también debemos ponderar que este nivel de crecimiento y de liderazgo de la economía en este primer trimestre ha sido en el marco de un contexto internacional no tan favorable, con problemas como ese que está la guerra económica entre China y los Estados Unidos, la oscilación del mercado del petróleo. Todos esos son factores que influyen en la situación misma de Venezuela y de la región. Todos esos son factores que hay que tomar. Esos sí son factores que uno tiene que mantenerlo bajo vigilancia, porque como quiera que sea, nosotros somos una economía altamente vulnerable, porque dependemos de asuntos tan vitales, por ejemplo, como el turismo. Es muy abierto. Que es muy sensible. Pero para concluir con el reporte de inflación del Banco Central, el acumulado, estamos hablando de 1.4, y la interanual, valga decir, los últimos 12 meses con respecto al año pasado, y 1.6%. Hay que destacar que el 4% es la inflación objetivo meta del Banco Central, con un rango de variación de más o menos 1. El año pasado fue de 1.2, pero obviamente fue la más baja en los últimos 30 y tantos años. Es un poquito, ya lo que llevamos es superior a lo del año pasado, pero va dentro de lo que es el rango meta inflación, incluso pudiendo lograrse probablemente rango menor, que sería 3 o 4 o 5. Vamos a ir a la pausa y entonces retornamos con los minutos que nos quedan con otros temas de interés en el marco, obviamente, de la economía nacional. Volvemos.